por el mal manejo sostenible que hemos tenido en nuestros bosques. Okay. Pero por otro lado también la ganadería y los excrementos del ganado generan metano. Entonces, de alguna manera también la ganadería y el uso irracional del suelo, la falta de un desarrollo forestal sostenible, es el causante efectivamente de también contribuir al problema del calentamiento global. Yo creo que en conclusión, en todos los sistemas productivos, sean agrícolas, pecuarios, acuícolas, lo interesante sería identificar todas las salidas que hay del sistema para ojalá tratar de esas salidas encaminarlas a que ya no sea un subproducto contaminante, sino que sea un subproducto, por ejemplo, que se pueda aprovechar, tipo el gas metano para producir sea energía eléctrica, o sea, hasta calentar la hornilla de la cocina de los trabajadores en las ganaderías. En el programa anterior, no, hace un par de programas más o menos, estuvimos conversando y se hablaba que una de las alternativas eran las energías alternativas, ¿verdad? Sin embargo, entramos en una discusión porque era la comparación entre aprovechar las energías que salen a partir de la combustión del petróleo versus, de repente, energías alternativas de producción de bioetanol a través de la producción de caña de azúcar o de maíz, o del biodiesel a través de la palma africana. Sin embargo, ahí la repercusión era que cuántas hectáreas hay que devastar para entrar en la parte productiva, hectáreas que posiblemente hoy estén en un bosque, no digamos primario, pero tal vez áreas que no han sido explotadas en la agricultura. Y la conclusión a la que llegábamos era cuál es el mal menor. Definitivamente yo me iría por el lado de la agricultura, porque además estamos contribuyendo en un aspecto social y todo lo demás, generando trabajo, siendo menos contaminantes a la hora de aprovechar esa energía, pero hay que ver qué tan contaminantes a la hora de generar la materia prima para producir esa energía, ¿no? Ahí qué repercusión se tiene más o menos como concepto a nivel mundial. Mira, nosotros partimos de un concepto claro. El hombre es el administrador de la naturaleza y no la naturaleza quien lo administra a él. Bajo este concepto, el hombre tiene la capacidad y nos han dado el don de poder discernir qué es lo que puede ser más adecuado, no solamente para el corto plazo, sino en el largo plazo. El problema es que no lo estamos haciendo. Si estuviésemos claro un uso de suelo en donde efectivamente se pueden desarrollar bosques y por otro lado en áreas donde se puede aprovechar para la agricultura, el desarrollar e incentivar este tipo de cultivos que pueden generar, por ejemplo, alcohol y etanol como un posible combustible alternativo, yo definitivamente te digo que me iría por esa línea. Como tú dices, más allá de que eso va a generar fuentes de trabajo, hoy hay conceptos de agricultura de precisión, como tú bien conoces, que eso te permite poder producir haciendo un uso muy eficiente de los recursos. Entonces, el problema adicionalmente se agrava, Leonidas, porque haciendo una evaluación del crecimiento poblacional en el planeta, si evaluamos cómo se ha ido incrementando hace 50 años, ya habían 2.500 de millones de personas en el planeta, cifra que duró 2.000 años en incrementarse, 2.000 años para llegar a 2.500 millones de personas. De esos 50 años a la actualidad, ya hoy somos 6.500 millones de personas en el planeta. Y se predice de que en 30 años, es decir, en una generación de alguien que va a vivir 80 años, que nació 50 atrás, va a llegar a 9.000 millones de personas del planeta. Estamos triplicando la casa. En una generación. Entonces, obviamente, ese incremento de población va a exigir mayor cantidad de alimentos, mayor cantidad de agua, mayor cantidad de recursos maderables. Entonces, la pregunta ahí es, ¿estamos preparados para manejar esa situación? ¿Vamos a tener suficiente agua? Con el problema del calentamiento global, que las teorías más conservadoras hablan de que el nivel del mar va a subir entre 20 centímetros a 1 metro, y las más catastróficas hablan de que en un caso que, por ejemplo, Groenlandia se derritiera, los niveles del mar pudieran subir entre 4 y 6 metros. Eso querría decir que habrían zonas costeras totalmente inundadas, que probablemente sean las zonas más factibles para el desarrollo de ciertos cultivos agrícolas. Ok, entonces yo creo que es más un tema de concienciación en el cual tenemos que incurrir ahorita. Ahorita vamos a ir a un corte, en el segundo bloque regresamos para tratar el tema de ya cómo mitigarlo a nivel Ecuador, así que amigos no se vayan, ya regresamos. Amigos, regresamos con Foro Agropecuario, estamos hablando sobre el calentamiento
global y sus repercusiones en el sector agrícola en el Ecuador. Nuestro invitado especial, José Javier Guarderas, gerente general de la consultora ambiental San Vito. Ok, en el primer bloque veíamos rápidamente en qué consiste el problema del calentamiento global, cuáles eran sus causantes. Vimos más o menos cómo las actividades agrícolas, para aterrizarlo ya al concepto del programa, afectan con este calentamiento global. Sugiero y propongo para este segundo bloque empezar a proponer ideas de cómo ir mitigando este calentamiento global, independientemente de si es que ya son iniciativas emprendidas por diferentes sectores. Entonces, José Javier, hablábamos de las energías alternativas. ¿Qué oportunidades hay para el Ecuador y cómo esto contribuiría a la disminución o la velocidad en la que se va calentando el planeta, pues por ser esta una actividad ya que arrancó y definitivamente no hay cómo pararla, sino más bien tratar de disminuir la velocidad con que está avanzando? ¿Cuáles son las actividades o las ideas que ya se están proponiendo en energías alternativas dentro del país? Ok, yo estoy convencido de que además de que esto efectivamente hoy es una amenaza y un problema, esto también genera un sinnúmero de oportunidades y generaciones de trabajo, ya sea por nuevos desarrollos tecnológicos que se tienen que venir al desarrollar energías alternativas nuevas, al tener que incrementar ciertos cultivos que van a llevarnos a esas energías alternativas, a desarrollar proyectos de energías renovables, a inventar tecnologías de cada vez ser más eficientes en el consumo del agua, en el uso de aparatos que necesitan de energía eléctrica. Yo veo que hay muchas oportunidades para desarrollar y generar también empleo, producción y fuentes de trabajo. Cualquier proceso productivo, sea en la agricultura, sea en la industria, sea en la agroindustria, deja una huella ecológica. Es decir, todo proceso productivo genera de una u otra manera un impacto, que este impacto contribuye al problema del calentamiento global. Entonces lo importante aquí, Leonidas, es que cada uno de nosotros, indistintamente en el sector que nos encontremos, podamos cuantificar cuál es el tamaño de nuestra huella. Es como cuando tú entras enlodado a tu casa con los zapatos puestos y tú al entrar enlodas todo el suelo de tu casa. Y puedes entrar una vez y dos veces y lo sigues enlodando, pero va a llegar un momento que en tu casa tú sí quieres limpiarla y tenerla ordenada. Lo mismo tenemos que entender con el planeta. No puede ser que sigamos dejando nuestra huella de contaminación y no tengamos ninguna consideración de resarcirlo. Entonces, en el área agrícola, yo veo muchas oportunidades para desarrollar el sector, porque efectivamente el uso de combustibles alternativos es algo que se va a venir con mucha fuerza, y creo que eso va a tener que necesariamente desarrollar que se crezcan en ciertos cultivos que puedan generar alcohol o etanol. Definitivamente la línea del mundo va hacia eso, y eso obviamente va a generar fuentes de trabajo, va a generar incremento de producción, pero nuevamente lo importante es de que se maneje con un concepto de agricultura de precisión, porque hoy el planeta ya no nos podemos dar el lujo de poder seguir teniendo un uso inadecuado de los recursos naturales, del suelo, del agua, inclusive de la luminosidad. Tenemos que cada vez ser más eficientes en el uso de estos recursos. Entonces yo veo que hay muchísimas oportunidades para el sector agrícola con el problema del calentamiento global, y como mencionaba, el problema no es el calentamiento global, porque ese es el síntoma, sino las consecuencias que este trae. Sí, por supuesto. Y tenemos que ir viendo probablemente en investigación de tecnologías y especies que sean cada vez más eficientes al consumo de agua, variedades tanto animales como vegetales que puedan ser más eficientes en el consumo de agua. Probablemente vaya a tener que trabajarse en investigación y desarrollo de especies y variedades que sean más tolerantes al incremento de las temperaturas y de las plagas que se van a ir propagando por el problema del aumento de temperaturas. También variedades y especies que sean más resistentes a las sequías. Entonces, creo que se viene un trabajo importante de desarrollo y de investigación, pero hay que recalcar, como dije, de que esto es cuestión de supervivencia. Entonces, no hay como seguir esperando de que venga, o lo que les pasó a la gente en Estados Unidos, que tuvo que venir un Katrina